Ok, bien chicos, entonces seguimos con nuestro curso de geometría básico. Vamos a aprender a calcular el área y el perímetro de un cuadrado. Y para hablar un poco de teoría, podemos decir como definición que el cuadrado es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales que forman 4 ángulos rectos. ¿Sí? Tenemos estos lados, 1, 2, 3, 4, y en los vértices, cada uno de ellos, que podemos decir que son las esquinas, tenemos un ángulo recto en cada esquina. Si recordemos, un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Bien, entonces para calcular el área tenemos esta fórmula: área es igual al lado al cuadrado. Y para calcular el perímetro tenemos la fórmula: perímetro es igual a 4 veces el lado. Es decir, el perímetro vendría siendo la suma de los lados. Este lado más este, más este, más este. Como son iguales, entonces sencillamente la fórmula nos quedaría 4 veces el lado. Bien, entonces vamos a utilizar este ejemplo para comprender de qué estamos hablando, ¿bien? Para aplicar estas fórmulas que están aquí. Vamos a calcular el área de este cuadrado. Entonces diríamos, ¿verdad?, que el área va a ser igual al lado al cuadrado. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Esto sería igual, el lado vale 6 centímetros, todo esto elevado al cuadrado. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué diríamos? 6 al cuadrado, 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado. Bien, las unidades de área de superficie se expresan en unidades cuadradas. Muy bien, entonces tenemos nuestro primer resultado. Ahora vamos a calcular el perímetro. Aplicamos esta fórmula: perímetro es igual a 4 veces el lado, es decir, que sería 4 veces el lado es 6 centímetros. 4 por 6, eso nos da 24. ¿24 qué? Centímetros. Bien. Perfecto, chicos. Entonces ya hemos comprendido cómo se calcula el área y el perímetro de un cuadrado. Vamos a ver un ejercicio entonces un poco más complejo para seguir ahondando más en este tema. Bien. Aquí tenemos el ejercicio: cálculo de área y perímetro del cuadrado. Bien, entonces aquí nos están presentando un ejercicio donde nos dicen: calcula el perímetro de un cuadrado cuya área es de 25 metros cuadrados. Entonces es interesante este ejercicio porque no te están dando el valor del lado como dato. Pero ¿qué datos sí te están dando? Si te fijas, te están dando aquí el dato de que el área vale 25 metros cuadrados. Y justamente es el que necesitamos para hacer los cálculos. Vamos a usar esta fórmula y con esta fórmula vamos a llegar al resultado. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría esa fórmula? Donde dice área, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir 25 metros cuadrados, porque ese es el área. Va a ser igual a ¿qué? Lado al cuadrado. Como no lo conocemos, le asignamos el valor x al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo nos queda eso? Para poder saber cuál es el valor de x, tenemos que aplicar una raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Bien, entonces raíz de 25 va a ser 5 y este cuadrado del metro se va a eliminar con la raíz, por decirlo de alguna manera. Eso va a ser igual a ¿qué? Entonces este cuadrado de la x se elimina con la raíz y te va a quedar x. Bien, entonces ya tenemos nuestra respuesta: x va a ser igual a 5 metros, es decir, ese es el valor del lado, chicos. Bien, entonces ahora ya sabiendo cuánto vale el lado, entonces podemos calcular el perímetro. Perímetro va a ser igual a 4 veces el lado, es decir, 4 veces ¿qué? 4 veces 5 metros, porque ese es el valor del lado. Bien, 4 por 5, 20. ¿20 qué? 20 metros. Bien, entonces ya aquí tenemos nuestra respuesta. El perímetro de ese cuadrado es 20 metros. Bien, se ve ya un poco complicado, pero realmente es un ejercicio sencillo, un ejercicio de aplicación. Y ahora, continuando con nuestro curso de geometría básica, vamos a practicar hoy sobre cálculo de área y perímetro del rectángulo. Bien, entonces, hablando de teoría,
podemos definir el rectángulo como un paralelogramo cuyos lados, o cuyos 4 lados, forman ángulos rectos entre sí. Vemos, ¿no? Al igual que el cuadrado, tiene 4 lados y esos 4 lados generan ángulos rectos entre sí. Pero la característica que lo diferencia del cuadrado es que sus lados opuestos tienen la misma longitud. Es decir, en términos prácticos diríamos que este lado que está aquí es igual a este lado que está aquí. Y este lado que está aquí, este lado va a ser igual a este lado que está acá. Bien, lo vemos. Entonces a este lado lo llamaremos altura y a este lado lo llamaremos base. ¿Sí? Entonces para calcular el área tendremos que multiplicar el valor de la base, de la longitud de la base, por el valor de la longitud de la altura. Para calcular el perímetro va a ser la suma de los lados. Entonces la fórmula sería 2 veces base más 2 veces altura. ¿Cómo llegamos hasta esta fórmula? Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Como sabemos que es la suma de los lados, tenemos que sería la suma de la base más este otro lado, al cual llamaremos base también, altura y altura. Entonces el perímetro va a ser igual a base más otro lado también que llamaremos base más altura, más este. Bien, entonces ¿qué tenemos aquí? Tenemos 2b más 2h. Bien, de ahí chicos viene esa fórmula que tenemos ahí. Vamos a ver un ejercicio sencillo para aprender a aplicar esta fórmula correctamente. Bien, entonces aquí tenemos un ejercicio sencillo de cálculo de área y perímetro del rectángulo. Como dato nos están diciendo que la base vale 6 centímetros y que la altura vale 2 centímetros. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Ya tenemos la fórmula del cálculo de área. Nos dice que el área va a ser igual a la base por la altura. Entonces sencillamente reemplazamos datos. La base vale 6 centímetros ¿por qué? Por la altura, que vale 2 centímetros. Entonces 6 por 2, 12. Y centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer dato, nuestra primera respuesta, nuestro primer resultado. Para calcular el perímetro sería 2 veces la base más 2 veces la altura. Entonces sencillamente reemplazamos la altura. 2 veces la base, que vale 6 centímetros, más 2 veces la altura, que vale 2 centímetros. Bien, 2 por 6 sería igual a 12 centímetros más 2 por 2 sería igual a 4 centímetros. Y 12 más 4 sería igual a 16 centímetros. Bien chicos, entonces aquí tenemos nuestro segundo resultado. Para este rectángulo ya hemos calculado tanto el área como el perímetro. Bien, seguir con nuestro curso de geometría básica. Vamos a aprender hoy a calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación y justamente me gusta mucho trabajar con estos ejercicios de aplicación porque es común escuchar que para qué voy a estudiar matemáticas si eso no me va a servir en la vida real, cosa que está totalmente errada, ¿no? La matemática es muy importante tanto en la vida diaria como en cualquier profesión que vayan a estudiar. Y es importante manejar conceptos básicos como este. Fíjense, este ejercicio es interesante. Dice que Luis compra papel tapiz para decorar su cuarto. El rollo de papel es de 5 metros de largo y 20 centímetros de ancho. ¿Cuánta superficie puede cubrir con 3 rollos? Para ello entonces tendremos que usar los conocimientos que ya hemos adquirido de cálculo de área de un ¿qué? De un rectángulo. Sí, porque ese papel tapiz que está enrollado allí, cuando lo desenrollamos nos va a generar un rectángulo largo, 5 metros de largo y 20 centímetros de ancho. Claro, habíamos establecido que la fórmula era área es igual a base por altura, pero para este ejemplo sencillamente cambiaremos esto y diríamos que el área va a ser igual al largo por el ancho. Bien, vamos a llamarlo el ancho, vamos a ponerlo con la letra A. Una decisión arbitraria que hemos tomado, ¿no? Entonces, pero hay un detalle interesante y es que el largo nos lo están dando en metros.
y el ancho nos lo están dando en centímetros, y no podemos hacer la operación con una longitud en metros y una longitud en centímetros. Tenemos o que convertir los centímetros a metros o los metros a centímetros. En este caso vamos a convertir los centímetros a metros, ¿no? Ya sabemos que un metro, ¿a cuánto equivale? Equivale a 100 centímetros. Entonces, 20 centímetros, ¿a cuánto equivaldría? Entonces, en este caso multiplicamos 20 por 1 son 20 sobre 100. ¿Qué nos queda allí? Nos queda 20 sobre 100. Entonces, teniendo esta fracción, este 0 se va a ir con este 0. Nos queda 2 sobre 10. Y para simplificarlo, 2 entre 2 y 10 entre 2. 2 entre 2 es 1 y 10 entre 2 es 5. Entonces eso nos va a quedar que el ancho va a ser 1/5 de metros. Y entonces ya tenemos nuestros datos. Vamos a escribir nuestros datos por aquí. ¿Qué datos tenemos? Bien, ¿qué datos tenemos allí? Tenemos entonces que tenemos un largo ¿de cuánto? De 5 metros. Y tenemos un ancho al cual le asignamos la letra A minúscula de 1/5 de metro. Bien, entonces vamos a calcular el área. Ya sabemos que es largo por ancho. Área sería igual a ¿qué? A 5 metros, que es el largo, por ¿qué? Por 1/5 de metro. Bien, entonces sabemos lo que pasa aquí. Este 5 que está dividiendo este 5 se van, y eso me va a quedar, el área va a ser igual a ¿qué? A este 1 que me quedó aquí, y metros por metros cuadrados. Claro, esta no es la respuesta. ¿Por qué? Porque si vemos en el ejercicio nos están pidiendo cuánta superficie pueden cubrir 3 rollos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es el área que va a cubrir un solo rollo con estas dimensiones que están aquí, de 5 metros de largo y 20 centímetros de ancho. Entonces tendremos que multiplicar 3 veces esta área. Va a ser igual a ¿qué? A 3 por 1 metro cuadrado. Bien. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Eso va a ser igual a 3 metros cuadrados. Esta es nuestra respuesta. Bien, esta sería la respuesta. Entonces, ¿cuánta superficie puede cubrir con 3 rollos de papel tapiz con estas características? Lo tenemos aquí, 3 metros cuadrados. Bien, chicos, entonces un ejercicio de aplicación. Podemos decir que este ejercicio es de una dificultad media para comprender la aplicación práctica del cálculo de área. Ok, vamos a hacer otro ejercicio de aplicación de cálculo de área y perímetro del rectángulo. En esta ocasión nos vamos a concentrar en calcular el área, y un ejercicio con cierto grado de dificultad para que podamos comprender bien cómo nos ayuda el hecho de que sepamos calcular el área de un rectángulo. Bien, el ejemplo dice: Carlos necesita pintar un muro de forma rectangular con una superficie de 216 metros cuadrados. Él no conoce las dimensiones, solo sabe que la altura y la base están relacionadas 2 a 3 respectivamente. ¿Cuáles serán las dimensiones del muro? Bien, entonces es un ejercicio interesante. Fíjate que nos dan como dato la superficie, es decir, el área, y nos dan una relación entre ¿qué? Entre la base y la altura. Es decir, si la altura es 2 metros, la base será 3 metros. Claro, no significa que eso vaya a ser así, es un ejemplo. Si la altura fuera 2 metros, la base fuera 3, porque la relación es de 2 a 3. Bien, entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar esta fórmula. La fórmula de área es igual a base por altura. Vamos a organizar nuestro ejercicio, vamos a escribir nuestros datos. Bien, vamos a escribir nuestros datos. Entonces tenemos que el área va a ser igual a ¿qué?
a 216 metros cuadrados. Bien, y la base, como dice allí, y la altura tienen una relación. La altura sería 2K y la base sería 3K. Entonces, ¿cómo efectuamos esto? Sencillamente reemplazamos los datos. El área, que es 216 metros cuadrados, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? A la base, que vale 3K, por la altura, que vale 2K. Bien, efectuamos esta operación. 3 por 2, 6, y K por K es igual a K cuadrado. Entonces sería 216 metros cuadrados va a ser igual a ¿qué? 3 por 2, 6, y K por K, K al cuadrado. Este 6 que está multiplicando el K cuadrado va a pasar dividiendo. Sería 216 metros cuadrados sobre 6 va a ser igual a ¿qué? A K al cuadrado. Si efectuamos esta división, 216 entre 6 te va a dar 36 metros cuadrados. Igual a ¿qué? A K al cuadrado. Ya conocemos qué vamos a hacer aquí. Aplicamos raíz cuadrada en los dos lados de la igualdad. Raíz de 36 es 6. 6 por 6, 36. Este 2 se va a ir con la raíz y nos va a quedar 6 metros. 6 metros va a ser igual, y este 2 de la K también se va a ir con la raíz, y K entonces valdría 6 metros cuadrados. Bien, ¿qué nos están pidiendo? Las dimensiones del muro. Entonces, si la base ya dijimos que era 3K, o ya decíamos que era 3K, entonces va a ser 3. ¿Cuánto vale K? 6 metros. Bien, 3 por 6 es 18 metros. Y la altura es 2K, entonces sería 2, el valor de K es 6 metros, 2 por 6, 12. Entonces esta, chicos, esta será nuestra respuesta. Estas son las dimensiones. Bien, esta es la respuesta. Muy bien. Base es igual a 18 metros y la altura es 12 metros. Si ustedes hacen los cálculos para comprobar, entonces tendría que ser área es igual a ¿qué? A base, que vale 18 metros, por la altura, que vale 12 metros, y eso debe darles 216 metros cuadrados. Esa sería la comprobación. Perfecto. Bien, chicos, entonces hemos visto un ejercicio de aplicación, un ejercicio práctico de cálculo de área del rectángulo. Seguimos con nuestro curso de geometría básica. Hoy vamos a aprender acerca del cálculo y área del perímetro, de área y perímetro del triángulo. Como teoría podríamos decir que el triángulo es una figura geométrica de 3 lados y 3 ángulos. Entonces podríamos dividir los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados estaríamos hablando del triángulo equilátero, que es un triángulo que tiene 3 lados iguales, y según sus lados también podríamos hablar del triángulo isósceles, que es un triángulo que tiene 2 lados iguales. Sería un triángulo parecido a este, ¿no? Y el triángulo escaleno sería aquel triángulo que tiene 3 lados desiguales, es decir, ningún lado tendría igual longitud. Dividiendo entonces los triángulos según sus ángulos, tendríamos el triángulo acutángulo, que tiene 3 ángulos agudos menores que 90 grados. El triángulo rectángulo, que es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Este cuadradito que está aquí nos indica que ese es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Como característica, el lado mayor es la hipotenusa, vendría siendo este lado que está aquí, y estos lados pequeños, que son menores que la hipotenusa, se llaman catetos. Bien, es muy importante, chicos, aunque vamos solamente a concentrarnos por hoy o en este tema en el cálculo de área y perímetro, pero esto de manejar los triángulos rectángulos es muy importante porque es toda una materia de estudio.
para geometría, para trigonometría, hasta para física tenemos que comprender bien cómo se trabajan los triángulos rectángulos. Bueno, ya hablaremos más de esto en otro video. Tenemos entonces también el triángulo obtusángulo, que es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados y menor de 180. Bien, vamos a entrar en materia. Bien chicos, seguimos con nuestro curso de geometría básica. Hoy vamos a hablar acerca del triángulo. Ya hemos conocido cómo podemos clasificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Bien, hoy para hacer un ejercicio y poner en práctica los conocimientos, hemos seleccionado este ejercicio modelo, donde tenemos un triángulo isósceles. Estos lados miden 5 centímetros cada uno y la base mide 6 centímetros. Como dato nos dan el problema, nos dicen que la altura es de 4 centímetros. La altura de este triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Entonces, para calcular el área, tenemos la fórmula área es igual a base por altura sobre 2. Y para calcular el perímetro, vamos a tener tres lados, un lado A, un lado B y un lado C. Entonces decimos que el perímetro va a ser igual a la suma del lado A más el lado B más el lado C. Las dimensiones, pues, las longitudes de cada lado. Entonces comenzamos los cálculos sin más preámbulo. Entonces podríamos decir que para calcular el área, entonces usamos nuestra fórmula área. El área va a ser igual, tenemos la fórmula arriba, área va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la base? La base vale 6 centímetros, entonces sería 6 centímetros por ¿cuánto vale la altura? La altura vale 4, lo tenemos aquí, h igual a 4 centímetros y todo eso dividido entre 2. Bien, entonces área va a ser igual a ¿qué? 6 por 4, 24 centímetros, centímetros por centímetro, nos va a dar centímetros al cuadrado. Bien, todo esto sobre 2 y el resultado sería 24 entre 2 sería 12 centímetros cuadrados. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer resultado. El área de ese triángulo es 12 centímetros cuadrados. Ahora para calcular el perímetro ya sabemos que tenemos esta fórmula que está aquí. Bien, entonces vamos a reemplazar los datos. Perímetro va a ser igual a la medida del lado C. ¿Cuánto es? 5 centímetros más la medida del lado B, que es 6 centímetros, lo tenemos acá. Acá lo tenemos, chicos, ¿ven? El lado B mide 6 centímetros. Bien, entonces escribimos más 6 más la medida del lado C. El lado C mide 5 centímetros. Entonces procedemos a escribir 5 más 6 más 5. Todo eso va a estar expresado en ¿qué? En centímetros. Bien, es importante ubicar siempre la unidad, chicos. La unidad en la que están expresadas las longitudes. Bien, 5 más 5, 10, más 10, más 6, 16. 5 más 5, 10, más 6, 16. Entonces sería 16 centímetros. Sería nuestro perímetro. Bien, sería la suma de los lados. Entonces, un ejercicio sencillo para comprender lo que significa el cálculo de área y perímetro de un triángulo. Bien, vamos a ver un ejercicio modelo. Otro ejercicio, en este caso hemos seleccionado un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, recuerden que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, aquí podemos verlo, un ángulo de 90 grados, y recordemos que el lado que está frente al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos, que son más pequeños, se llaman cateto. En este caso nos están dando todos los datos. En un video posterior vamos a abarcar el tema del teorema de Pitágoras, que aplica a los triángulos rectángulos. Pero en este caso no vamos a hacer mayores cálculos porque ya nos están dando los datos. Nos dicen cuánto es la base. En este caso vamos a ubicar nuestros datos. Este sería la base. La base de este triángulo sería 3 centímetros y la altura sería 4 centímetros. Bueno, sencillamente para calcular la área reemplazamos los datos, ¿verdad?, en esta fórmula que tenemos acá y el perímetro igual. Entonces llamaríamos a este, vamos primero con el cálculo de área. Entonces sería área va a ser igual a ¿qué? La base
que es 3 centímetros, por la altura, que es 4 centímetros, lo tenemos aquí, 4 centímetros, sobre 2. Bien, entonces resolvemos esto. 3 por 4, 12 centímetros al cuadrado. Recuerden, centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Bien, sobre 2, y eso me va a dar, ¿cuánto? 2 entre 2, 6. 6 centímetros cuadrados. Esto, chicos, es mi primer resultado. Bien, ese es el área de este triángulo. Y el perímetro, ya hemos dicho por definición que es la suma de los lados. Sería la suma de este lado, más este lado, más este lado. Bien, un lado A, un lado B y un lado C. Entonces vamos a llamar este un lado B para efectos prácticos. Este sería nuestro lado B, este sería nuestro lado C y este sería nuestro lado A. Podría ser. Vamos a manejarnos mejor. Vamos a decir que este es el lado A y este es el lado C. Bien, sencillamente procedemos a sumar. El lado A serían 4 centímetros, 4 más el lado B serían 3, más el lado C serían 5. Todo eso expresado en centímetros. Entonces tenemos que el perímetro va a ser igual a ¿qué? 4 más 3, 7, más 5 son 12. 12 centímetros sería el perímetro de ese triángulo. Entonces, bien, entonces ya sabemos calcular el área y el perímetro de un triángulo isósceles y un triángulo rectángulo. Bien, chicos, seguimos entonces con nuestro curso de geometría básica. Hoy vamos a hablar acerca del cálculo de área y perímetro de la circunferencia. Para proceder a calcular el área, vamos a usar esta fórmula. Área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Bien, ya conocemos pi, seguramente lo han visto en el colegio. Les voy a hablar un poco de eso más adelante. Y para el cálculo del perímetro, el perímetro va a ser esta lineecita azul que está aquí. Bien, ese va a ser el perímetro. La longitud de la circunferencia, es decir, esta lineecita azul es el perímetro. Y lo vamos a calcular. Perímetro o longitud es igual a 2pi por radio. Bien, en este caso el radio va a ser la distancia que hay desde el centro, podemos verlo aquí, desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, cualquier punto que esté en esta lineecita azul. Y el diámetro no es más que la distancia que hay desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia, pero atravesando el centro. Es una forma práctica de definirlo. Bien, por ahora vamos a concentrarnos en cómo calcular el área y el perímetro. Tenemos esta fórmula y pi vendría siendo la relación que hay entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. Bien, generalmente algunos autores usan 3,1416. En mis cursos no voy a hacer estos cálculos, al menos que necesitemos dar un resultado específico, ¿no? Sencillamente ya van a ver cómo lo vamos a calcular, y muchos autores lo están haciendo así. Sencillamente dejan el pi, porque es una constante, lo dejan junto con el valor numérico. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Y otra fórmula que vamos a usar es esta fórmula radio, va a ser igual al diámetro sobre 2. Es decir, el valor del diámetro dividido entre 2 nos va a dar como resultado el radio. Bien, sin más preámbulo, vamos a ver un ejercicio sencillo para poner en práctica estos conocimientos. Bien, tenemos aquí un ejemplo donde nos dice que tenemos una circunferencia cuyo radio mide 4 centímetros. Entonces vamos a calcular el área y vamos a calcular el perímetro o la longitud de la circunferencia. Bien, entonces tenemos que área va a ser igual a ¿qué? A pi. Pi lo vamos a dar así como está, por el radio, que es 4 centímetros, todo eso elevado al cuadrado. Entonces la respuesta sería área va a ser igual. Vamos a comenzar por aquí. 4 al cuadrado, 16. 16, ¿por qué? 16 pi, y centímetros va a quedar al cuadrado. 16 pi centímetros al cuadrado. Chicos, con que ustedes expresen esta respuesta es más que suficiente. Bien, es más que suficiente expresar esta respuesta aquí. 16 pi centímetros
cuadrado. Bien, si quieres ser más específico, sencillamente en las calculadoras científicas está una tecla que dice pi. Ustedes colocan 16, escriben pi al lado y le va a dar el resultado. Bien, pero para efectos de mis cursos vamos a dejar el ejercicio resuelto hasta aquí. Bien, por perímetro diríamos entonces que el perímetro, que es lo mismo que la longitud de la circunferencia, va a ser igual a 2 por pi por el radio. ¿Cuánto es el radio? 4 centímetros. Bien, entonces 4 por 2, vamos a verlo aquí. 4 por 2, ¿cuánto es? 8, ¿eh? Entonces decimos que el perímetro o la longitud de esa circunferencia va a ser igual a ¿qué? 4 por 2, 8, 8 pi centímetros. Bien, entonces ya hemos calculado de forma práctica sencilla el área y el perímetro de esta circunferencia. Aquí tenemos los dos resultados. Aquí tenemos el valor del área y tenemos el valor del perímetro. Bien, vamos entonces a ver otro ejercicio para seguir aprendiendo más sobre este tema. Siguiente, cálculo de área y perímetro de la circunferencia. Bien, chicos, entonces aquí tenemos un ejercicio, pero en este caso nos están dando como dato el diámetro y tenemos nuestras fórmulas en función del radio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el diámetro. Ya en una clase anterior les dije que para calcular el radio, la fórmula sería radio va a ser igual al diámetro, vamos a ponerlo con letra mayúscula como está aquí, el diámetro sobre el diámetro sobre 2. Bien, entonces ¿cuánto es el valor del diámetro? Vamos a resolverlo aquí. Radio va a ser igual a ¿qué? A 6 centímetros sobre 2. Y 6 sobre 2, ¿cuánto da? 6 entre 2 da 3 centímetros. Entonces ese sería el valor del radio. Ahora sí podemos hacer nuestros cálculos. Calculamos el área. Área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto equivale el radio? El radio vale 3 centímetros. Todo eso elevado al cuadrado. Bien. 3 al cuadrado va a ser 9. ¿9 qué? 9 pi. Recuerden que está multiplicado por pi. Y centímetros va a quedar elevado al cuadrado. Esa va a ser nuestra área de la circunferencia. El perímetro, que va a ser lo mismo que decir la longitud de la circunferencia, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 por pi. 2 por pi por el radio. ¿Cuánto dijimos que era el radio? 3 centímetros. Bien, entonces 2 por 3, 6 pi centímetros. Bien, esto es nuestra longitud de la circunferencia o nuestro perímetro. Bien, entonces de forma sencilla ya hemos visto dos ejemplos cómo calcular el área y el perímetro de una circunferencia. Vamos a ver otro ejercicio para seguir aprendiendo sobre este tema. Cálculo de área y perímetro de la circunferencia. En este caso no tenemos una circunferencia, sino que tenemos un semicírculo. ¿Qué significa eso? Que esto sea un semicírculo. Bueno, que es la mitad de un círculo. Entonces, sencillamente, ¿qué vamos a hacer de forma práctica? Sin complicarnos mucho. Esta es nuestra fórmula de área. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar este resultado y después lo dividimos entre 2. Y nuestra longitud de la circunferencia también la calculamos y la dividimos después entre 2. Sencillo, sin ningún problema. Nos están diciendo que el diámetro es 8 centímetros. Sabemos que tenemos una fórmula que nos dice que radio es igual a diámetro sobre 2. Entonces sería 8 centímetros sobre 2. Y eso nos quedaría 4 centímetros. 8 entre 2, 4. Ese sería el radio. Ahora sí procedemos a calcular. Área va a ser igual a ¿qué? A pi por radio, que va a ser 4 centímetros. Acabamos de calcularlo. Todo esto elevado al cuadrado. Bien. 4 al cuadrado, 16. 16 pi centímetros va a quedar expresado al cuadrado. Bien, recuerden que siempre las unidades de área son cuadráticas o al cuadrado.
Y las unidades de longitud van a ser lineales, sí. Sencillamente va a quedar expresada en centímetros, metros, kilómetros. Bien, luego tenemos para calcular el perímetro, que es lo mismo que decir la longitud de la circunferencia, va a ser 2 por pi por radio. Bien, entonces va a ser igual a que el radio, decíamos que era 4 centímetros, 2 por 4, 8 pi centímetros. Bien, pero ojo, esta no es la respuesta que nos están pidiendo. Ese sería de una circunferencia, pero esto que nos están dando aquí, ¿qué es, chicos? Es una semicircunferencia o un semicírculo. ¿Qué decíamos? Bueno, hay que dividir todo esto entre 2. Entonces, el área de ese semicírculo va a ser igual a 16 pi centímetros al cuadrado sobre 2. Eso nos va a dar como resultado 8 pi, 16 entre 2, 8 pi centímetros cuadrados. Esa sí es nuestra respuesta. Bien. Luego tenemos que el perímetro, que va a ser lo mismo que la longitud de la circunferencia, va a ser igual a 8 pi centímetros, todo esto sobre 2. 8 entre 2, 4. Eso va a ser igual a 4 pi centímetros. Ese va a ser nuestro perímetro o nuestra longitud de la circunferencia, en este caso del semicírculo. Bien, de la semicircunferencia. Ok, chicos, entonces ya hemos aprendido de forma práctica cómo calcular el área y el perímetro de un círculo, de una circunferencia o de una semicircunferencia también. Bien, ahora chicos, que voy a dejarle aquí, va a ser el examen final de este curso de geometría básica. Y es interesante porque en este ejercicio es un lápiz, bueno, tiene una forma de lápiz, ¿no? Despreciando otros factores, ¿no? Pero este ejercicio van a poner en práctica y van a calcular el área total de toda la figura, bien, y el perímetro de la figura mostrada, bien. Todo el borde, pues, de la figura se va a hacer el perímetro, todo el borde. ¿Cuánto? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a desglosarlo. Aquí tendríamos de acá, en esta área vamos a tener un semicírculo. Bien, en esta área de acá, entre estas dos líneas, tenemos un rectángulo. Bien, y desde acá hasta este punto tendríamos que un triángulo con las dimensiones que están allí. Ya ahí tenemos las dimensiones. Bien, ya ahí podemos calcularlo. Entonces, bueno, chicos, esta es la prueba de fuego, por decirlo de alguna manera. Les voy a dejar ese ejercicio para que pongan en práctica los conocimientos que hemos visto en este curso de geometría básica. No queda más que recordarles que estamos a la orden con nuestras clases particulares. Si necesitas nivelarte en algún tema específico, tienes dudas, tienes un examen, tienes alguna actividad, no quieres quizás perder tu tiempo, quieres seguir avanzando, aprender un poco más, bueno, llegaste al lugar ideal. Aquí en la Academia Virtual Matemática Online ofrecemos nivelación, tenemos cursos específicos de álgebra, de trigonometría, de geometría, de aritmética, de razonamiento matemático, de lógica, de física. Bueno, y todo esto con la idea de que tú puedas mejorar tus notas, mejorar tu desempeño académico, lograr tu ingreso a la universidad y lograr tus metas. Bien, entonces no queda más que despedirme, pedirte que te suscribas a nuestro canal para que sigas disfrutando de más videos, comparte con tus amigos, dale like y en un próximo video hablaremos de otro tema también interesante. Chao, chao.